Hola, bienvenidos a una nueva edición de Pictionary. Esta vez estaremos hablando de la nutrición de precisión enfocada a una producción porcina sostenible. Bien, para situarnos, pues vamos a recordar que los desafíos de la producción porcina a día de hoy y que va a marcar el futuro, además de una presión o de un desafío económico que tiene la producción animal por ser eficiente y eficaz, también hay un desafío, una presión por parte de la salud pública asociado a la reducción del uso de antibióticos y de dosis farmacológicas de zinc y de cobre. Esto para reducir las tasas de las resistencias a los antimicrobianos. Por otro lado, tenemos una presión importante por parte del consumidor, no solamente asociada a la inocuidad y a la calidad de los alimentos, sino también asociado al bienestar animal. Y finalmente, hay una presión en la producción animal por reducir el impacto que esta producción tiene en el medio ambiente. Esto especialmente asociado a reducir la excreción de los nutrientes y a minimizar la emisión de los gases con efecto invernadero. Dicho en una palabra, pues a reducir el impacto en el cambio climático. Y precisamente en lo último, pues se debe reconocer que el impacto de las explotaciones intensivas ha tomado en la actualidad mucha relevancia, sobre todo en la opinión pública y que evidentemente está asociado al consumidor. Pues hay relación de la producción con la contaminación en el aire, por ejemplo, con los gases de efecto invernadero, pero también con la tierra, pues no solamente la tierra la empleamos para utilizar o para adquirir las materias primas vegetales que utilizamos en la nutrición animal, sino que también hay un impacto colateral negativo en el suelo a través de la utilización de los purines que ocasionan nitrificaciones. Y finalmente, pues también hay un impacto importante en la biodiversidad del suelo, sobre todo asociado a los microorganismos que en él yacen. Por darles un ejemplo brevemente, en este año, en el 2021, precisamente en septiembre, en esta revista Nature Food se acaba de publicar un artículo en el que se hace referencia que del total de las emisiones de los gases de efecto invernadero que se asocia a la producción de alimentos, únicamente a la producción de alimentos, el 57% está asociado exclusivamente a la producción de alimentos de origen animal. Lo que les quiero mencionar con esto es que hay una intensa presión mediática hacia la producción animal para reducir el impacto que ésta tiene en el medio ambiente. Así, si recuerdan todo lo que he mencionado de estos desafíos, pues si los tenemos que englobar, debemos mencionar que hay una necesidad imperante por entender al consumidor presente y al consumidor futuro. Esto va a estar asociado inminentemente en la sostenibilidad y para que una producción animal, una producción porcina pueda ser sostenible, hay una de las herramientas precisamente es la nutrición de precisión. Así, cuando hablamos de nutrición de precisión, pues tenemos en la mente que lo que se busca es una eficiencia en la utilización de los nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues aumentar la digestibilidad de los nutrientes, energía, proteína, minerales, mientras se reduce el exceso de la oferta de los mismos. ¿De acuerdo? Entonces, en un sentido global, pues es asegurar un suministro de nutrientes suficiente para maximizar el crecimiento. Es decir, que no se ofrezca alimento, los nutrientes en exceso, pero tampoco vamos a ofrecerlo muy poco, en deficiencia. Así, el objetivo de la nutrición de precisión pues, es ajustar el suministro de los nutrientes acorde a los requerimientos individuales de los animales. ¿De acuerdo? Entonces, la nutrición de precisión lo que buscamos es ajustar individualmente la alimentación de nuestros animales. Para ello, pues vamos a necesitar de echar de mano de sensores que nos permitan evaluar y que esto lo englobamos pues en la alimentación de precisión. ¿Cuáles son las posibles otros objetivos secundarios asociados? Pues es el reducir los costes sobre todo en el alimento, reducir la excreción de los nutrientes a través de los purines y obtener en consecuencia mayores rendimientos económicos. En producción porcina, en la investigación de la nutrición de precisión es bastante amplia.
En toda la producción animal, la producción porcina es la que lidera estos temas de investigación. Y por ponerles un ejemplo, pues hay múltiples investigaciones, pero por ponerles un ejemplo, las dietas ajustadas diariamente a los animales en engorde han logrado reducir la ingesta innecesaria de lisina en un 26%, mientras que a la vez se reduce la excreción de nitrógeno hasta en un 30%. Todo esto sin perjudicar el rendimiento de los animales. Así, de manera global, pues las ventajas de utilizar una nutrición de precisión es evidentemente una ventaja económica, pues hay una rentabilidad del alimento, sobre todo en las etapas del engorde y de las cerdas. ¿Por qué? Pues porque en estas etapas, generalmente en toda la producción porcina, estas etapas son las de mayor duración y por lo tanto el coste del alimento asociado es mucho más significativo. Pero también hay una ventaja de calidad de los productos, ventaja de calidad de la producción. Por ejemplo, hay una mayor relación magro-grasa, se ha asociado con una mejor calidad de la grasa y una mejor homogeneidad de las poblaciones. Es decir, para reducir el coeficiente de variación. Para ello, pues para enfocarnos en la nutrición de precisión vamos a necesitar ciertos componentes fundamentales, como son el sistema electrónico. Esto precisamente en la fotografía de la derecha pueden observar, estas son estaciones de alimentación electrónicas y para utilizar estas estaciones de alimentación pues vamos a necesitar de crotales de identificadores electrónicos que nos permitan registrar la información individual de los animales asociados, por ejemplo, al consumo, al peso vivo, entre otros factores. Y esta información que se logre recopilar, pues se va a procesar para poder estimar la concentración óptima de los nutrientes a través de modelizaciones. Dicho de otra manera, pues en este gráfico podemos ver cómo es un circuito que nos ayuda en la nutrición de precisión, en la nutrición y en la alimentación de precisión. Evidentemente el productor, el granjero es el eje central, pues es quien va a tomar las decisiones y quien va a guiar que todos estos componentes funcionen de manera adecuada. Vamos a tener comederos electrónicos, que son estas estaciones de alimentación, son los que van a proveer el alimento al animal de acuerdo a la información individualizada. En nuestros animales, pues todos los parámetros biológicos que está asociado van a estar identificados o van a estar almacenados a través de estos sensores, que son los crotales electrónicos, y que toda esta información pues va a ser procesada considerando toda la información ambiental también asociada, que mediante modelizaciones pues se podrá establecer las estimaciones adecuadas, más óptimas de los nutrientes de acuerdo a cada animal. Vamos a hablar de los cerdos de engorde y de las cerdas gestantes por la importancia que les he mencionado anteriormente. Por ejemplo, cuando hablamos de los cerdos de engorde, de la fase de engorde, vamos a considerar pues que generalmente el diseño de los programas de alimentación más convencionales están orientados a proporcionar un alimento, un solo tipo de alimento a toda la población. De acuerdo a los requerimientos, pues se establecen de acuerdo a una población, a un promedio. Sin embargo, estos requerimientos nutricionales sabemos que cambian dinámicamente durante toda la fase del engorde. Es decir, desde que se termina la transición hasta que estos animales puedan alcanzar su peso vivo para sacrificio. Estos requerimientos pues van a cambiar dinámicamente de acuerdo al periodo de crecimiento. Pues sabemos que conforme el animal crece, pues la deposición de tejido magro, la deposición de músculo va reduciéndose. Y también va a cambiar estos requerimientos de acuerdo a la edad de los animales. En una población generalmente no todos los animales tienen una misma edad, de acuerdo al sexo y también de acuerdo al peso vivo. Por ejemplo, en la fotografía de la derecha podemos ver que en una población de animales pues podemos encontrar una amplia variabilidad. Animales pequeños de peso corporal menor y también animales que tengan un peso corporal superior o medio.
Así, en este primer ejemplo que les quiero mostrar, este es un estudio que se desarrolló y que está publicado en la revista Animal. El objetivo de este estudio pues, fue evaluar cómo la modificación en la concentración de lisina en las dietas puede reducir la excreción del nitrógeno, pero sin comprometer el performance, sin comprometer el rendimiento de los animales. Así pues establecieron 5 dietas, una dieta control, evidentemente la convencional de la granja, en la que se siguieron 3 fases de alimentación y que quizá es la más común en las producciones porcinas. Y unas 4 últimas dietas en las que se fue ajustando las necesidades de los nutrientes de manera individual, al 110, al 100, al 90 y al 80%. ¿De acuerdo? Para ello, por ejemplo, en la derecha podemos observar una gráfica de cómo se ajustaron diariamente los requerimientos de la lisina en este caso. ¿De acuerdo? Si vemos la línea continua, pues la línea directa, vamos a ver que esta es la fase de alimentación convencional. 3 puntos marcados, 3 fases de alimentación, no así las otras 4 fases, las otras 4 dietas en las que sí se modificaron los nutrientes diariamente, de acuerdo a toda esta información que se obtiene a través de los sensores, a través de las estaciones de alimentación de precisión. De manera global, pues cuando se evalúa estos animales, se evalúa su rendimiento, su índice de conversión, su eficiencia de alimenticia, pues no hay ninguna diferencia significativa, como podemos ver en la tabla, en el gráfico de la izquierda, cuando se comparan entre ellas. Pero sí que hay una diferencia significativa, importante, cuando se evalúa cuál es el costo de alimentación. Cuando se evalúa cuál es el costo de alimentación, pues ya se evidencia que el reducir la concentración de estos nutrientes, ajustar la concentración de estos nutrientes conforme el animal crece, pues genera una importante ventaja para reducir los costes asociados al alimento. Es así que cuando, por ejemplo, cuando comparamos cuál es el costo de alimentar a los cerdos con una dieta control, con una dieta convencional de 3 fases, como en este estudio, y se compara frente a una dieta adaptada al 100% de los requerimientos diariamente, una dieta adaptada al 100%, pues se reduce la ingesta de la lisina asociada, lisina digestible en un 26%. Y a su vez se disminuye o se reduce la excreción del nitrógeno hasta un 30%. Esto también tiene una ventaja asociada, que es reducir los costes de alimentación. En este caso, pues hasta un $7.6 por cerdo, en comparación con una dieta convencional. Otra de las fases importantes es la gestación, también es una fase bastante larga en la producción porcina, es la base de la producción porcina, y también hay que reconocer pues que los requerimientos nutricionales varían de acuerdo a la condición corporal de las cerdas, van a aumentar significativamente en el último tercio de gestación, van a variar conforme la paridad y también variará conforme la genética que estemos utilizando. Quizá en las cerdas hiperprolíficas, pues estos requerimientos nutricionales son mucho más exigentes. Y pues sin embargo también en la práctica convencional pues se alimenta a estos animales de acuerdo a un criterio poblacional, de acuerdo a un criterio promedio. En este caso, en este estudio que está publicado en el Journal of Animal Science, precisamente del año 2020, pues se evaluó cuál era la eficacia de utilizar esta alimentación de precisión en las cerdas gestantes. Para ello, brevemente, los criterios de alimentación que se siguieron pues fueron nutridos en base a una base de datos en las que se sumó la estrategia nutricional general de la granja, es decir, las dietas convencionales que se utilizan, pero a esto se le añadió la información asociada a la edad, a la paridad, al peso corporal, a la grasa dorsal al momento de la inseminación y también los datos en tiempo real de la granja, es decir, los datos quizá de ambientes externos, como en este caso de la actividad física de los animales y también de la temperatura de las instalaciones.
en una manera esquemática, pues en este gráfico podemos ver cómo fue el circuito para el criterio de alimentación de estos animales, en el que básicamente es lo que les he mencionado. Así, en este caso, la genética que se utilizó pues, fue una genética de un cruce de Larsway por Landras, y también se utilizaron una dieta control, una dieta convencional, en la que tenía 4.8 gramos de lisina digestible estandarizada y 2.5 de fósforo también digestible estandarizado. Y se comparó pues frente a una dieta de precisión, es decir, frente a una dieta en la que se iban ajustando los requerimientos conforme se iba nutriendo esta base de datos. Para esta dieta de precisión se utilizaron una combinación de una dieta baja en estos nutrientes, en este caso en lisina digestible y en fósforo, y una dieta alta en lisina y en fósforo respectivamente. ¿De acuerdo? Es decir, para conseguir esta dieta de precisión, pues en base a los criterios que se iban tomando, se iba retroalimentando este circuito, pues se mezclaba una dieta baja y una dieta alta para obtener una dieta de precisión. De manera global, los resultados de este experimento pues nos muestra que el alimentar a las cerdas con una dieta de precisión, es decir, con una dieta en la que se va retroalimentando la información constantemente, diariamente, frente a una dieta convencional, pues aumenta la retención de lisina, es decir, hay una mayor eficiencia alimentaria. Esto evidentemente va a ayudar a reducir, a minimizar la excreción de nitrógeno en las heces, en los purines. Y en cambio, de una misma manera, cuando hablamos del fósforo, que también es uno de los contaminantes importantes, pues también hay una mayor retención de fósforo si lo comparamos con la dieta control. Y también hay una importante reducción en el costo del alimento asociado por cada una de las cerdas. De esta manera, pues podemos comprobar que hay un efecto importante de ser bastante prolijos en asegurar los nutrientes adecuados a cada uno de los animales. No obstante, otras estrategias que podemos utilizar para ser más eficientes a la hora de la alimentación, de la nutrición, pues podemos, por ejemplo, alimentar por más fases. Es decir, conforme nos acerquemos cada vez más a los requerimientos nutricionales conforme a la edad y al peso de los cerdos, pues seremos mucho más eficientes, tanto para que ellos puedan convertir los nutrientes en músculo, en crecimiento, como también para reducir los costes asociados del mismo, del alimento. Otra de las estrategias que se puede utilizar pues, es reducir la proteína bruta como tal, reducir la cantidad de proteína bruta que se utiliza en la formulación de las dietas y reemplazarla por la utilización de aminoácidos sintéticos. Pues de manera global, pues se ha visto que el utilizar estos aminoácidos sintéticos ayuda a reducir de un 25 a un 30% el total de nitrógeno excretado. Y finalmente, pues también tenemos otras estrategias como utilizar las enzimas. Evidentemente, las enzimas han sido unas aliadas importantes en la nutrición. Por ejemplo, tenemos a las fitasas, que nos ayudan a la digestión del fósforo, no solamente de las materias vegetales, sino también a los minerales asociados a los fitatos, y también enzimas como por ejemplo las proteasas. Otra estrategia que también ha mostrado ser bastante útil es utilizar ácidos orgánicos, porque los ácidos orgánicos, una de sus principales funciones, pues, es aumentar o auxiliar la digestión de las proteínas. Esto, al reducir el pH en el intestino, en el estómago de los animales, pues facilita la digestión de las proteínas. Y también está asociado pues con un aumento en la absorción de otros nutrientes como son los minerales.
Finalmente, para cerrar este capítulo de hoy, pues brevemente considerar que para la nutrición de precisión y la alimentación de precisión, pues se requieren tener sólidos conocimientos de los requerimientos de los animales en cuanto a sus fases, cada una de sus fases, sus etapas de crecimiento. La digestibilidad de las materias primas evidentemente es una información vital y que cada vez se nutre mucho más la nutrición animal de esta información. Necesitamos caracterizar mucho mejor la variabilidad individual que hay de los animales. Es decir, en las poblaciones siempre vamos a encontrar animales pequeños, medianos y grandes. Caracterizar mejor esta variabilidad. Cuanto más un lote más homogéneo tengamos, pues mejor va a ser la eficiencia alimentaria. Y sin duda también necesitamos de herramientas informáticas como las que he mencionado a lo largo de esta charla. Todo con el objetivo pues de reducir la excreción de nitrógeno, la excreción de otros minerales como el zinc, el cobre, pero también de otras moléculas importantes como es el amoníaco y de los olores. Esto sin afectar el rendimiento productivo de los animales. Eso ha sido todo por esta ocasión. Cualquier duda, cualquier comentario, mi correo está siempre disponible. Gracias.